Feliz Domingo de Resurrección. Hoy recordamos el evento central de nuestra predicación, el evento central de nuestra fe, que es la resurrección. Ahora vamos a compartir lo que la frase del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, verso 4 significa. Hay que prestarle mucha atención a esto precisamente porque cuando decimos ser la religión del libro, ¿sí? La religión del texto bíblico, eso es lo que somos. Somos la religión bíblica. Creemos que somos la familia de iglesias o las iglesias que nos apegamos al texto bíblico y la autoridad final, la autoridad sobre la cual vivimos y pensamos y hablamos y hacemos es la Escritura. Por eso nos apegamos al grito de la Reforma Protestante que llamamos la sola Escritura. Ahora, la resurrección no es un asunto que esté fuera de la Escritura. Ahora, cualquiera diría, sí, lo sabemos, porque sabemos el relato de la resurrección debido a lo que dicen los evangelios. Exacto, claro que sí. Ahora, la resurrección no es un asunto solo del Nuevo Testamento, y esto es bien importante. Por eso vamos a analizar hoy lo que el apóstol Pablo decía acerca de que él resucitó conforme a las Escrituras. A menudo se supone que el pueblo antiguo de Israel no tenía ninguna doctrina sobre el tema de la resurrección. Algunos sugieren que la doctrina de la resurrección en los judíos del Antiguo Testamento surgió durante el cautiverio babilónico o después del resultado de alguna influencia extranjera. Algunos creen que los judíos tenían alguna idea de la resurrección porque la habían copiado de otras religiones. Entonces, algunos creen también que la idea de la resurrección se adhirió a la iglesia del primer siglo como resultado de la influencia de religiones místicas allá en Oriente Medio, en Oriente Cercano. Al enfrentar estos desafíos y estas, objeciones en contra de la resurrección, debemos recurrir a la Escritura como nuestra única fuente de revelación, ¿sí? Y desde ahí vamos a probar irrefutablemente que la resurrección de Cristo fue anticipada, fue anunciada incluso desde el Antiguo Testamento. Podemos dividir el testimonio del Antiguo Testamento sobre la resurrección, no solo de Cristo, sino que posteriormente también se forman los credos y lo que nosotros creemos como la resurrección de los muertos en el día postrero. Nuestra doctrina de la resurrección se puede dividir en diferentes categorías desde el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de 4 cuestiones básicas, ayúdame ahí. Vamos a ver en el Antiguo Testamento declaraciones explícitas. Vamos a ver acciones anticipadas, vamos a ver profecías involuntarias y vamos a ver tipos y sombras interpretadas como tales en el Nuevo Testamento. Es importante hacer esto para la integridad del argumento de Pablo en 1 Corintios 15, porque Pablo dice que Jesucristo murió, pero no solamente murió, sino que también resucitó conforme a las Escrituras. Generalmente, cuando hablamos de teologías bíblicas o cuando hablamos de lo que los profetas anunciaron, lo que la ley decía, lo que el Pentateuco decía, la gran mayoría de teólogos hace referencia, sí, al Cordero y que Cristo murió. Sí, los profetas dijeron que Jesucristo se iba a encarnar e iba a morir. Y la gran mayoría de nuestra predicación tiene que ver con la muerte de Cristo o el nacimiento y la muerte de Cristo, el nacimiento y la muerte de Cristo. Pero muy pocas veces predicamos acerca de que el Antiguo Testamento, de diferentes formas, anuncia también la resurrección de Cristo, ¿sí? Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo no es algo que sucedió en ese momento. La resurrección de Cristo no es algo que se le ocurrió a Dios el Padre después de 3 días. Cuando Jesús murió, el Padre y el Espíritu estaban así como, ¿y ahora qué hacemos? Se murió, ¿y ahora qué hacemos?
resucítalo, resucítalo. No, no fue algo que se les ocurrió en el momento. Esto es algo que estaba planeado. Los teólogos hablan del pasado eterno, planeado en pasado eterno. Es algo que estaba destinado a suceder, decretado a suceder. ¿A qué escrituras se refiere Pablo cuando dice conforme a las escrituras? ¿Será que se refiere a las escrituras de Platón, de Sócrates? ¿A las escrituras de algunas otras religiones? Porque incluso Pablo cita a algunos poetas griegos cuando está disertando allá en el Areópago. ¿Será que Pablo se está refiriendo a otro tipo de escrituras? No, Pablo se está refiriendo al canon hebreo. Pablo se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. No hay otra respuesta en esta pregunta. Es imperativo que el Antiguo Testamento contenga tipología sólida, referencias directas, profecías que hablan acerca de la resurrección. Veamos el primer grupo de estas, declaraciones explícitas. Su bosquejo están todos estos versos, pero también los vamos a ir poniendo aquí en la pantalla para que ustedes sigan rápidamente el hilo de esta argumentación, porque si su bosquejo, que está bastante resumido ahí, se mira un poquito largo, imagínense el mío. Primero, hay al menos 4 declaraciones explícitas sobre la resurrección en el Antiguo Testamento. Todas ellas se encuentran en los profetas. Isaías capítulo 26, verso 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Ezequiel 37, versos 12 y 13. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pablo, en varias de sus cartas, va a tomar este lenguaje cuando habla acerca de su escatología o de la escatología que le fue revelada por medio del Espíritu Santo. La doctrina que nosotros sostenemos de la resurrección de los muertos, unos para vida eterna y otros para condenación, no se la inventó Pablo. El Espíritu Santo la había inspirado desde el Antiguo Testamento. Si ustedes pueden ver esto, son palabras muy claras y contundentes, de las cuales el Nuevo Testamento interpreta lo que el Espíritu Santo ya había, obviamente, inspirado en el Antiguo Testamento. Estos pasajes son tan claros que el único recurso que tal vez le quedaría a los críticos que dicen que la resurrección no es un asunto antiguo, que no es un asunto que Dios ya había preparado desde antes, el único argumento que les quedaría es decir tal vez que estos pasajes son muy tardíos y que tal vez están cerca a la escritura del Nuevo Testamento, pero obviamente son argumentos que no podrían sostenerse en un riguroso escrutinio académico. Otro verso importante sería Oseas capítulo 13, verso 14. De la mano del Seol. Mis hermanos, ¿qué es el Seol? ¿O qué era el Seol? Aunque hay varias perspectivas. La definición más simple, el Seol es el lugar de los muertos. ¿Sí? Las tumbas, ¿no? Los lugares a donde van aquellos que carecen de vida. Leamos de nuevo. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. En el Nuevo Testamento hay 2 referencias a esto. Es cuando creemos que cuando Jesús regrese en gloria en el día postrero, dice que el último enemigo a vencer será la muerte. Y el Jesucristo resucitado en toda su gloria vendrá y le dirá a la muerte, ¿me recuerdas? Yo ya te vencí. Y también Pablo cita exactamente este verso de Oseas en 1 Corintios 15, cuando dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es una paráfrasis de lo que Oseas ya había escrito.
Se puede argumentar que la expectativa vindicativa o la redención de la muerte en Job también aparece. Job escribe en el capítulo 19, versos 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vean cómo el libro más antiguo de la Biblia, porque aunque Job no aparece antes que Génesis, en la, digamos, la fecha en la que fue escrito el libro de Job, se cree que fue incluso antes de la escritura del Génesis. Este libro está escrito en un lenguaje muy antiguo que se conoce como arameo. Desde allí, Job ya decía esto. Ya, no tenemos los pasajes de Job. Siguiente, por favor. Ahí está, exacto. Desde allí, miren, desde donde ya la resurrección empezaba a verse en el escrito del Antiguo Testamento. Pueden existir algunas otras referencias muy tempranas, como Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Este es el poder de Dios sobre la vida y sobre la muerte. Primer libro de Samuel capítulo 2, verso 6. Si no estoy mal, esta es Ana hablando. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Hoy lo leímos. Salmo 49, versos 14 y 15. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Selah. Veamos algunas ahora acciones anticipatorias que sugieren la expectativa de una resurrección en el Antiguo Testamento. Dos acontecimientos en la vida de Abraham nos pueden ayudar a entender esto. El primero es muy dramático y el otro es bastante mundano o cotidiano. Son testimonios de resurrección. Por ejemplo, acerca de la voluntad que Abraham tenía para sacrificar a Isaac, se nos dice algo que Abraham estaba pensando. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora miren lo que sigue, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Para Abraham, cuando Abraham obedeció, aunque el chico Isaac llevaba la leña y llevaban ahí el fuego, para Abraham Isaac ya estaba muerto. Si Dios había pedido que Isaac fuese ofrecido como sacrificio, ya no había de otra. Para Abraham él ya estaba muerto, ya era un sacrificio. Pero Abraham pensaba que Dios puede hacer subir de la muerte a aquellos que han muerto. Abraham fue y recibió una señal de resurrección. Hay teólogos que dicen que comentan sobre la compra del terreno de Abraham en donde fue a sepultar a su esposa Sara, que Abraham había financiado este terreno como un acto de fe, porque este lugar estaba en el corazón de la tierra prometida. En el futuro Abraham sabía que Dios le iba a entregar esa tierra a su descendencia. Y desde ahí, en alguna medida, Abraham esperaba volver a ver a su esposa. Miren lo que escribe el teólogo David Wenkel. Para el autor de Hebreos, los relatos de Génesis 17 y 18 demuestran que el mismo Abraham es la primera sombra de la resurrección entre los muertos.
¿Cómo se puede mantener o sostener esto? El autor señala la renovada capacidad procreadora. Presten atención a eso. Renovada capacidad procreadora de Abraham en la promesa cumplida de Dios. Tanto Romanos 4:19 como Hebreos 11:1 señalan que el cuerpo de Abraham estaba casi o prácticamente muerto. Pablo utiliza, de hecho, ese lenguaje en Gálatas. Cuando dice de uno casi muerto, Dios levantó una descendencia, el hijo de la promesa, que en ese momento era Isaac, como una figura y un tipo de Jesús, quien era el verdadero hijo de la promesa. Si nos vamos a la historia de José, él testificó su esperanza en la resurrección al ordenar que cuando él muriera, que sus huesos fueran llevados con el pueblo de Israel cuando salieran libres de Egipto y que los enterraran en la tierra prometida, en el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuál fue la conclusión de Hebreos 11? Ayer precisamente en mi lectura devocional estaba yo terminando el libro de Josué e iniciando el libro de los jueces, y precisamente habla el final del libro de Josué, cuando Josué entrega la tierra, la divide y se establece en una ciudad, él y su familia. Se agrega este elemento: entonces también los huesos de José fueron enterrados en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque veían al futuro con una esperanza de resurrección. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, que finalmente es la conclusión de todos aquellos que tuvieron fe en el Antiguo Testamento, que es nuestro argumento hoy. La Biblia habla de esto desde el Antiguo Testamento. Hebreos 11, verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué es eso prometido? Sí, es Jesucristo. Pero cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de Jesucristo resucitado y también de nuestra resurrección. Sigue diciendo, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué otra cosa podría significar esto sino la esperanza de estar con el Redentor? Vamos al tercer punto, profecías involuntarias. Este adjetivo es apropiado por lo que dice Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 1, que dice que los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venidas después de esto. ¿Qué significa? Pedro estaba diciendo que sí, los profetas profetizaron acerca de Jesucristo, pero no solo de la vida, ministerio y muerte, sino todo lo que implicaba la vida de Jesucristo, su resurrección. Se dice que David habla de la resurrección en varias partes en el libro de los Salmos. Hoy, en la mañana, al iniciar nuestro tiempo de alabanza, recitamos el Salmo 49. Pero vean lo que dice el Salmo 16, versos 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este verso, esta profecía, se cumple obviamente en Jesucristo, porque su cuerpo no fue dejado en el Seol. Hoy recordamos y conmemoramos nuevamente que Jesucristo se levantó de entre los muertos y algún día, cuando nosotros muramos, vamos a resucitar también. Pedro cita exactamente este verso de los Salmos en su discurso en el capítulo 2 de Hechos. Ahora bien, ¿tenía la intención el salmista de hablar de la resurrección de Cristo? Probablemente no. Probablemente David estaba pensando de manera exagerada. Pero acá, la inspiración del Espíritu Santo nos enseña que la intención divina es más grande que la intención humana. David pudo haber estado hablando de manera poética.
pero el Espíritu estaba inspirando algo mucho más físico y real, que era la resurrección de Cristo. En otras partes, Job reclama: oh, si escondieras en el Seol mi vida, si me ocultaras hasta que pasara tu ira, si me fiaras en tiempo determinado y te acordaras de mí. Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi servicio esperaría hasta que viniera mi renovación. Y pueda que, de alguna manera, tal vez en ese contexto, ahora hablando en el libro de Oseas, el pueblo de Israel parecía estar manifestando un arrepentimiento falso. Pero en esa declaración de arrepentimiento, Oseas capítulo 6, verso 2 dice: al tercer día nos resucitarás. Estas son referencias muy claras o profecías en alguna medida involuntarias que tienen que ver con la resurrección. Ahora, vamos al profeta Isaías. El profeta Isaías habla en varios lugares acerca de un orden creado nuevo, un orden restaurado, un orden resucitado, vuelto a la vida. Vamos a tomar un verso, Isaías 66, verso 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Isaías 25, Isaías 26, Isaías 43, Isaías 65, Salmo 17, y podríamos hablar de muchas otras referencias bíblicas acerca de la profecía de la resurrección. Vamos al otro punto, los tipos y las sombras de la resurrección. Estos tipos y sombras de la resurrección en los judíos con el tiempo habrían aprendido algunos a ver las señales de la vida venidera. Algunos teólogos sugieren una doble pista cristiana, ¿sí? Porque, doble pista temprana. Cuando en Génesis capítulo 3 Dios le dice al ser humano: no coman de este árbol, porque el día que de él comiereis, moriréis. ¿Se recuerdan? ¿Cuál es la implicación contraria o la deducción necesaria? Que si no comían de ese árbol, vivirían. ¿Sí? ¿Algunos creen eso? Quizás también ustedes han leído en el Antiguo Testamento cuando Abraham, Jacob, cuando Josué iban ya a morir, cuando Moisés iban ya a morir, se repite esta frase que dicen: yo seré reunido a mi pueblo. ¿Qué significa? Que pronto iba a morir. ¿De qué reunión están hablando? Si están hablando de algún tipo, digamos, de reunión etérea o espiritual, en una dimensión diferente a la de los vivos aquí en la tierra, finalmente ese lenguaje nos da un tipo o sombra de lo que es la vida después de la muerte. Las palabras de Jesús, de manera contundente, citando lo que sucedió en el Antiguo Testamento, Jesús habla acerca de su resurrección. Y esto ya lo predicamos en Mateo capítulo 12, verso 40. Miren lo que dice: porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando predicamos sobre este pasaje, ¿qué predicamos? Que toda la tipología o la sombra de la historia de Jonás Jesús la estaba tomando para enseñar que él iba a morir, pero que iba a resucitar. Perdón. Ya sea que Pablo supiera o no de este dicho de Jesús, si partimos de la presuposición de que toda la Biblia tiene un autor divino, que es el Espíritu Santo, este versículo por sí solo es suficiente para probar que Pablo está en lo correcto. Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Incluso algunos creen que el concepto de lo que hemos estado hablando, del Seol, ¿sí?, del lugar de los muertos, es un concepto transcultural. ¿A qué me refiero? A que muchas personas creen que esa visión del Seol o lo que definían como la tumba o el lugar de los muertos realmente era una concepción de otras religiones.
Y aunque esto hubiese sido así, y existen varias perspectivas judías sobre el tema del Seol, se puede apreciar que en la mentalidad judía, la experiencia de los muertos en el Seol es terrible, pero la experiencia de los fieles que creyeron en Dios y obedecieron su ley, la experiencia de ellos en el Seol es mucho mejor. En el Antiguo Testamento vemos que el impío cuando muere va a descansar, pero cuando el impío muere va precisamente a un lugar de la muerte, a un lugar malo. Pero cuando un justo, cuando alguien que había seguido la ley de Dios moría, iba a tener una mejor experiencia en el Seol que la de los impíos. Algunos sostienen que a partir de Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3, la muerte es introducida como algo que no era natural. ¿Por qué? Porque la muerte Dios la anuncia en Génesis 3 como un acto punitivo, es decir, como consecuencia del pecado. Por eso es que creemos en la resurrección, creemos en la vida eterna. Aquellos a quienes se nos ha perdonado nuestros pecados, no creemos en la muerte eterna. Aquellos que hemos recibido gracia y misericordia, creemos en la vida eterna, porque Dios es fuente de vida. ¿O acaso Dios es fuente de muerte? No. El mismo Jesús dijo, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Por eso cuando entendemos la resurrección, entendemos que incluso nuestra experiencia después de la muerte es placentera. Si todos debemos ir al Seol, si todos debemos ir a la tumba, al cementerio, el estado de los justos es notablemente mejor que el de los impíos, porque eso es lo que revela la Escritura. Por lo tanto, algo como la resurrección tendría que estar ahí en algún tipo o sombra para entenderla. Aunque no prueba la totalidad de la visión judía antigua, hay una perspectiva significativa en el Talmud. Recuerden, el Talmud es una serie de escritos de los rabinos y diferentes maestros en el primer siglo. Y miren lo que dice el Talmud. No hay un solo precepto en la Torá cuya recompensa esté establecida a su lado que no dependa de la resurrección de los muertos. Una simple mujer judía como Marta confesaba acerca de su hermano Lázaro, Juan capítulo 11, versículo 24. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella hablaba de su hermano Lázaro, que estaba muerto hace 3, 4 días. Y le estaban reclamando a Jesús, si hubieras venido antes, mi hermano no se hubiera muerto, tú lo hubieras sanado. Y Jesús le dice, Marta, Marta, tranquila, no te alebrestes. Él vive. Sí, maestro, yo sé que Él va a vivir, pero en la resurrección. Ya este concepto existía en la mentalidad de los judíos. Y Jesús aquí no había muerto y no había resucitado. Puede ser que Pablo estaba entonces aprovechando el conocimiento de sus hermanos judíos para que los cristianos de Corinto entendieran que la resurrección fue anunciada desde el Antiguo Testamento y nosotros resucitaremos con Jesucristo. Amén. Más o menos. Todavía me falta un poquito. Vamos a las conclusiones. Vean en sus bosquejos que les enviamos. Vamos a ver 3 implicaciones, que eran a las que yo quería llegar y ayer las anunciamos. Primero, las implicaciones salvíficas. Lo que dice Romanos 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ok, claro que la resurrección de Cristo tiene implicaciones salvíficas. Muchos creyentes se quedan con la idea de que la salvación es gracias a la muerte de Cristo. Sí, porque Él murió, yo tengo vida. Pero la resurrección
es también parte de todo el paquete salvífico. Y la resurrección es para nuestra justificación. ¿Qué significa la justificación? Es que hemos sido hechos inocentes delante de Dios. Cuando hemos sido justificados es porque Dios ya no nos ve como culpables, sino que ahora nos ve como justos. Hemos sido hechos justos. ¿Y por qué hemos sido hechos justos? Porque Él resucitó. Porque Él venció a la muerte. Él tomó sobre sí toda la culpa. Él anuló todo lo que estaba en nuestra contra. Y su resurrección es la prueba de que nosotros hemos sido hechos justos. En este nivel de argumentación donde los creyentes sabemos y no tenemos dudas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que este hecho sólido de la resurrección tiene un tono eminentemente redentor. Es para nuestra justificación. Esas son las primeras implicaciones que tenemos que entender acerca de la resurrección. Ahora, las segundas implicaciones a las que me quiero referir son las implicaciones escatológicas. ¿Qué significan estas implicaciones? Las implicaciones para el futuro, ¿sí? En un siguiente nivel de argumentación, ya que no dudamos de la resurrección, no dudamos de la salvación, no dudamos de que su resurrección es para nuestra justificación, ahora veamos al futuro. ¿Cuál es el problema? La gran mayoría de cristianos ven hacia atrás. Ah, sí, allá sucedió la resurrección. Ah, qué bonito. Ah, pongamos un rótulo en la iglesia. Ah, hagamos una celebración. Ah, hagamos una obra de teatro. Pintemos la entrada de la iglesia como una tumba y que se fabrique una piedra ahí, como que fue removida para que todo. Y hagamos. Sí, porque la resurrección está allá. Recordémosla. Todo eso está bien. No hay ningún problema con eso. Bueno, solo en la puerta de mucho trabajo. Pero digamos que está bien. Todo eso de ver hacia atrás. No hay ningún problema, porque la resurrección sucedió allá hace 2000 años. Tristemente, muy pocos entienden la resurrección y voltean a ver al futuro. Y esto tiene un peso escatológico bien importante. La resurrección es para que nuestro futuro cambie. Por eso les digo, en un siguiente nivel de argumentación, la resurrección enfoca nuestra vida hacia el futuro, enseñándonos que no solo es un hecho pasado para nuestra salvación y justificación, sino que anuncia las implicaciones futuras de nuestra salvación, tanto a nivel personal como a nivel colectivo y como el futuro del orden creado, que es precisamente lo que Pablo enseña en el capítulo 8 de Romanos. Con esto me refiero a que la gloria de Cristo es el tema principal, eso no lo dudamos y siempre lo predicamos. Cuando Cristo regrese, Él vendrá en gloria y su glorificación, su gloria será el asunto central, ¿no? Ahora, esa gloria de Cristo tiene implicaciones. No solo cuando los muertos se levanten de sus tumbas, sino que también anuncia, Pablo dice, la sanidad completa de la creación. Su resurrección debe empujarnos a ver el futuro como un lugar, una era, un momento en donde ya no habrá sufrimiento, dolor, ni presencia de pecado. Primero, un futuro en donde la gloria de Cristo no será ni opacada ni estorbada por los enemigos que aún siguen molestando. ¿Recuerdan qué dice el Salmo 110, verso 1? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, que es tarea, obviamente, de la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Los enemigos de Cristo siguen estorbando, pero llegará el momento en que la gloria de Cristo será plenamente observada porque no habrá ni un solo enemigo que esté estorbando. En segundo lugar, el futuro está lleno de esperanza debido a la perfección que podremos vivir y experimentar en él.
en todo aspecto de nuestras personas y de nuestro entorno. Pocas veces en este lado de la eternidad, ¿sí?, previo a llegar a la tumba, pocas veces hemos tenido la sensación de que todo está caminando bien y en perfección. O tal vez en ningún momento hemos sentido que las cosas están bien. Máxime los que tenemos hijos pequeños, no nos sentimos que las cosas están caminando bien. Siempre estamos preocupados. Y de repente cuando estamos en la casa y no hay bulla, los niños no están haciendo bulla, algo malo pasó. ¿Por qué? Porque sabemos que no están haciendo bulla, ¿no? Entonces no tenemos esa sensación de seguridad y tranquilidad. ¿Por qué? Que siempre hay algún tipo de preocupación. Cuando resucitemos con Cristo, la escatología que predicamos, la escatología que vemos en Isaías, la escatología que vemos en el Nuevo Testamento, el orden creado en el futuro cuando Jesucristo haya regresado en gloria, será totalmente lleno de perfección. El hecho de la resurrección y sus implicaciones futuras debe llenar de ánimo y exhortación nuestras mentes y nuestros corazones. Debemos exhortarnos los unos a los otros a que estas preocupaciones, problemas y tribulaciones que podamos padecer hoy no tendrán lugar en el día postrero. ¿Sí? Ahorita tal vez ya la rodilla a veces ya no funciona, ¿no? ¿Vos vamos a jugar? No, fíjate, es que me le fregué la rodilla. Y yo no estoy mintiendo, y es cierto. Vos, pero si vos eras delgado, es que me fregué la rodilla, dicen. No es mentira, uno se lastimó la rodilla. En ese estado de perfección no vamos a poder tener esa excusa. ¿Por qué? Porque habremos de experimentar esa perfección. Ahora, muchas veces nuestra mente y nuestro corazón se rehúsa a dimensionar eso. Porque las dificultades, la falta de dinero, la enfermedad, esto y lo otro, generalmente aturden nuestro deseo por perfección. Pero estoy seguro que si ustedes escarban en su mente, en su corazón, todos los que estamos aquí tenemos un deseo por esa perfección. ¿Nos cuesta dimensionarla? ¿Nos cuesta imaginarla? Sí. Pero eso es lo que creemos. Por eso nuestro futuro no debe alimentarse de lo que hoy experimentamos. No debe alimentarse de teologías extrañas. Nuestro futuro y nuestra esperanza futura debe alimentarse de lo que vemos en la Escritura. La resurrección de Cristo nos empuja a ver el futuro con esperanza. Por eso en esta iglesia no participamos de una escatología escapista o pesimista. Hemos desechado una teología que dice que las cosas se pondrán mal y que aquí perdemos y aquí hemos sido llamados a padecer y sufrir. No negamos que el cristiano ha de padecer y sufrir en esta vida, pero no ha de padecer y sufrir por gusto. El creyente ha de padecer y sufrir porque el futuro que le espera es una recompensa de perfección. Mis hermanos, la resurrección debe empujar nuestro ánimo, nuestra esperanza a decir: en aquel día voy a poder comer y no engordar. Digamos, por lo menos esa es mi esperanza. Pero no sé la de ustedes. Pero ese es el punto, es realmente creer en que la resurrección de Cristo ha adquirido ya, ha comprado ya ese estado de perfección. ¿Todavía no lo hemos alcanzado? No. ¿Algunos estamos más cerca de otros que otros? Sí. Pero llegará el día y debemos animarnos los unos a otros. Es muy difícil. Pastoralmente a veces me cuesta, ¿no? He tenido varios casos en donde sí, es que estoy enfermo de esto, estoy enferma de aquello, estoy enfermo aquí, estoy enfermo. Y que fui otra vez al doctor y le digo, sí, las enfermedades no las vamos a poder evitar, muestran de nuevo nuestra fragilidad, nos sirven para entender que estamos totalmente dependientes del Señor. Pero yo le pido que ponga su fe en aquel día en donde vamos a resucitar, en donde la enfermedad... Entonces a veces, sí, entiendo lo que me quiere decir, pero ¿cómo me cuesta animarme de eso? Yo lo sé, nos cuesta. Pero es conforme leamos la Escritura y entendamos esto, las implicaciones futuras escatológicas de la resurrección.
vamos a poder vivir en mayor gozo y paz. Amén. Quería llegar precisamente a estas últimas implicaciones. Luché en mi corazón y en mi mente por ponerlas porque es un tema que me gusta mucho. Y si lo ponía, me iba a emocionar. Y ya me emocioné y ni siquiera las he empezado a explicar. Y ayer las anuncié y varias personas me escribieron, mira, vas a transmitir. No, vayan a la iglesia. No voy a transmitir para que vayan. Las implicaciones apologéticas. ¿Qué significa eso? Muchas veces cuando llega el tema de la resurrección, algunos toman el tema de la resurrección como un reto para probar que sí sucedió. Muchos creyentes creen que el tema de la resurrección es el reto de los creyentes de probar que no fue mentira. Y si se dan cuenta, ese no ha sido el ejercicio que al menos en esta iglesia hemos sostenido, ni mucho menos el que hoy hice. El ejercicio que he hecho hasta acá, en esta prédica, es decirles lo que la Escritura afirma acerca de la resurrección. Mi trabajo no es probar que sí sucedió. Mi trabajo es asumirla y desde allí predicar. Ahora, el doctor Greg Bansen enseñaba que el cristiano no puede renunciar a someterse a la autoridad de Cristo. Y cuando hablamos de la autoridad de Cristo, la hablamos en todo ámbito. Y el ámbito del conocimiento es uno de esos ámbitos en el que Cristo es Señor absoluto. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros venimos y decimos, es que aquí la evidencia dice que Jesús sí resucitó? Es que hay suficiente evidencia en tal campo y hay evidencia en tales historiadores y que tal disciplina prueba y hay demasiada evidencia para afirmar que Jesucristo resucitó. Ahora, no podemos razonar desde un terreno neutral. Dios hace una demanda radical a la vida del creyente que implica, este es el punto, nunca exigirle pruebas a Dios. Nunca poner a Dios en el banquillo de los acusados, esperando a que éste sea probado cierto por la evidencia. Eso es antibíblico. Ahora, ya se pusieron a pensar y les invito a que vuelvan a escuchar esa prédica que dimos hace como 2 años sobre Mateo 4, en donde Satanás se aparece en el desierto a Jesús y le dice, a ver, si eres el Hijo de Dios, ¿convierte estas piedras en pan? Pruébalo. Prueba que tú eres el Hijo de Dios. Ahora, ¿Jesús pudo haberlo hecho? Claro. De hecho, después vemos al menos 2 milagros en donde Jesús multiplica los panes, multiplica los peces. Jesús pudo hacerlo. Ahora, pero Jesús no le respondió a Satanás con evidencia. ¿Qué hizo Jesús las 3 veces que Satanás lo tentó? Lo que estamos haciendo exactamente hoy, la Escritura dice. Esa es nuestra forma de argumentar. El cristiano no mira a la evidencia como algo imparcial o neutral. Tal idea en la Escritura no existe. El cristiano no permanece en un terreno neutral con el incrédulo. El cristiano no le dice al incrédulo, mira pues, me voy a poner en tus zapatos un ratito para que veamos la evidencia juntos, ¿te parece? No, eso es antibíblico. La evidencia no garantiza que la resurrección fue cierta. Si eso fuera así, entonces la evidencia debe ser nuestra fuente de revelación. Si la evidencia extrabíblica, lo que la arqueología, lo que la historia, lo que tal escritor que ni siquiera era cristiano y él registra que sucedió la resurrección, entonces sigamos a ese, porque ese nos está dando certeza, pero no lo seguimos a él, porque nuestra certeza no viene de la evidencia. Nuestra certeza viene de la Escritura. Más bien, la demanda radical de Dios a los creyentes
comienza para que estos se sometan a la verdad de su revelación, prefiriendo ver a todo hombre mentiroso y a Dios veraz. Romanos 3, verso 4. Nadie puede exigir pruebas a Dios. Y el siervo del Señor nunca debe de ceder a tal exigencia. Y obviamente, tampoco debe sugerir al incrédulo que haga esto. Veamos la predicación de los apóstoles. ¿Cómo predicaron los apóstoles acerca de la resurrección? Miren, ellos nunca hicieron, en ningún momento del Nuevo Testamento ustedes van a ver que los apóstoles hagan uso de evidencia. Sin embargo, notamos que discutieron sobre la base de la evidencia, sobre la base de la resurrección, ¿Por qué asumieron la resurrección? Predicaron la resurrección sin sentir la necesidad de probarla a los que no creían. Los discípulos, los apóstoles de Cristo, predicaron descaradamente acerca de la resurrección, como que si dijesen, no me importa si crees que fue cierta o no, esta es mi base y desde ahí te predico. Descarados. Porque no hay que perder el tiempo en proveer supuestamente evidencia. Explicaron los discípulos, los apóstoles, el significado de la resurrección, su importancia, el cumplimiento de las profecías, la centralidad de su predicación basada en la resurrección, el poder redentor, la promesa, la seguridad, pero nunca intentaron probar, apelando a supuestos hechos que cualquier hombre supuestamente racional podía utilizar para satisfacer su supuesta necesidad de evidencia. Al intentar construir una prueba de la resurrección a partir de bases imparciales, el cristiano permite que su testimonio sea absorbido por una metodología pagana y reduce la confrontación entre él y el incrédulo a una simple discusión sobre ciertos hechos y algunos que no. La cosmovisión cristiana difiere de dos tipos de personas, bueno, de muchos, pero en este caso voy a hablar de dos. Número uno, los cristianos diferimos de los incrédulos en todo aspecto. Cuando los escépticos, digamos los incrédulos, son consistentes con sus principios declarados. Y el cristianismo es la única perspectiva que puede explicar realmente la solidez de un hecho. Aquel que defiende la fe cristiana debe presentar el mensaje completo de Cristo con todos sus desafíos y no diluirlo para enfrentar al incrédulo en terrenos defectuosos. Es por lo que anunciamos la resurrección de esta manera, tal como Pablo lo explicó, conforme a las Escrituras. Cuando yo voy con un incrédulo y me dice, vos, ¿y Jesús resucitó? Pues yo le digo, sí, y resucitó conforme a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que la Escritura dice. Pero dame evidencia. No, te voy a dar versículos bíblicos. Y te voy a hablar de cómo la Escritura afirma que Jesucristo resucitó. Pero es que yo no creo la Biblia. Bueno, ese es otro problema. Es un problema y no mío, es un problema tuyo. No puedes probar que la Biblia sea mentira. En ningún momento yo me voy a poner a probarle si la Biblia es verdad, porque yo asumo la Biblia, así como él asume que la Biblia no es verdad. Una chica una vez me dice, es que vos crees que un grupo de hombres dijeron que la Biblia es verdad. Y yo le digo, y tú asumes que otro grupo de hombres dijeron que la Biblia no es verdad. Entonces, estamos igual, solo que para el otro lado. Tú pateas con la derecha y yo con la izquierda, con la de Messi, te voy a meter un golazo. Nuestra labor para con los incrédulos, no es probarles que esto sucedió. Nuestra labor para con los incrédulos es probar que ellos son inconsistentes. Y aquí no me voy a poder detener en todo lo que hemos explicado los viernes. Les animo a que vean los últimos 4 o 5 videos que hemos hecho en contra del ateísmo y ahí hemos desarrollado precisamente nuestra metodología apologética. Pero
el punto es que nuestra tarea no es decir, mira pues, aquí está esta evidencia, aquí está el otro que dijo que sí, mira este. No, nuestra tarea es demostrarles y responderles conforme merece su necedad, porque así dice el texto. Tú como un incrédulo no puedes ni siquiera sostener de dónde vino la vida, cómo se comporta la naturaleza, cómo procesas el pensamiento, la epistemología. Tú no puedes ni siquiera apelar a que algo es moral o inmoral. Por lo tanto, cuando tú cuestionas la validez de la resurrección, no tienes base. Y debido a que tu posición es imposible, la resurrección no solo es posible, es verdad. No tienes ni siquiera un terreno firme sobre el cual pararte y decir, no sabemos si la resurrección es verdad. Nuestra tarea no es darle evidencia, es demostrar su inconsistencia y su arbitrariedad. No puede un ser humano, un solo hombre puede pararse y decir, no sé si realmente Dios resucitó, porque no tiene base. El incrédulo dirá que lo que pasa es que la naturaleza normalmente no se comporta así. Lo que muere se muere y no vuelve a resucitar. Qué casualidad que Jesús sí volvió a resucitar. Entonces algunos dicen, ay, sí, ¿verdad? Tiene razón el incrédulo. No, no, no. El incrédulo dice que todo lo que vino a existencia vino de manera aleatoria. Vino por el chance, por el azar, por una explosión que saber ni de dónde vino, pero vino. Él no puede decir que la naturaleza se comporta así, porque su principio presuposicional dice que la naturaleza es al azar. ¿Cómo puede él decir la naturaleza no se comporta así cuando él cree que la naturaleza vino de algo aleatorio? No le estoy dando evidencia, estoy demostrando la imposibilidad de su posición. Por lo tanto, su argumento en contra de la resurrección no sirve. Yo les dije que me iba a emocionar. Miren qué hora es. Argumenta esto y al mismo tiempo afirma que la naturaleza es algo que simplemente funciona como funciona y nadie la ordena. Es arbitrario e inconsistente. Ahora, el cristiano también en este aspecto pelea en contra del supuesto evidencialista. Y cuando digo el evidencialista, tristemente aquí también hay muchos creyentes que dicen creer porque hay suficiente evidencia. Eso es antibíblico. Y sé que nos vamos a meter a problemas con muchos creyentes, porque tristemente le creen más a la evidencia que al texto. Creen que la Biblia está supeditada a la evidencia. Creen que la Biblia es verdad porque hay suficiente evidencia que dice que la Biblia es verdad. Entonces renuncien a la Biblia y que su supuesta evidencia sea su Biblia. La palabra de Dios no está debajo de nuestras conclusiones. Nuestras conclusiones están debajo de la palabra de Dios. ¿Qué hace un evidencialista y tristemente un creyente? Viene el evidencialista y dice, tengo que probar un milagro. Porque la resurrección es un milagro, entonces lo voy a probar. Es central para la fe cristiana. Un milagro es la aplicación o, digamos, la ejecución del proceso de discontinuidad. ¿Por qué? Porque es el actuar de Dios sobre el comportamiento natural del orden creado. Todo es natural, pero cuando Dios actúa fuera de esas causas contingentes, causalidad o todo lo que normalmente sucede en la naturaleza, y Dios supera y obra fuera de esas leyes, Dios está obrando de manera sobrenatural. Es una discontinuidad en lo que observamos como continuidad. Dios por sobre el comportamiento natural. El evidencialista está enredado en un principio de continuidad para establecer la veracidad de algo discontinuo. Está siendo otra vez arbitrario e inconsistente. Está apelando porque Dios hace que todo actúe de manera ordenada
pero quiere probar lo discontinuo con lo que es continuo. De nuevo, el evidencialista se está atropellando a sí mismo. Tristemente, el evidencialista no le queda más que decir que debido a todo lo que observamos de la evidencia, es muy probable que Jesús resucitó. Mis hermanos, eso es antibíblico. Nosotros no llegamos a la conclusión de que es muy probable que Jesús resucitó. Espero que de hoy puedan ver que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento no nos dan una probabilidad, nos dan una certeza de que Jesucristo resucitó. Para nosotros no es una probabilidad, es una certeza. Jesús resucitó conforme a las Escrituras, no conforme a la evidencia. Por eso me enfoqué tanto en esa frase de Pablo, para que si somos de verdad creyentes, espero que hayamos entrado aquí y hoy salgamos aún más convencidos. Cuando alguien nos pregunte, cuando nuestros hijos nos digan, mira, ¿y cómo es eso de que Jesús murió y volvió a resucitar? Nunca se nos ocurra decirle, mira mi hijo, mira mi hija, es que fíjate que es muy probable porque... No. Mira mi hijo, mira mi hija, Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. No conforme a la evidencia, no conforme a la historia. No de acuerdo con la ciencia, no de acuerdo con tal y tal libro, no de acuerdo con tales y tales académicos. No, Pablo dice, Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Es certeza, no es probabilidad. El doctor Greg Bansen culmina diciendo, por lo tanto, por razones morales, metodológicas, materiales y pragmáticas, deberíamos ver lo impropio de defender la resurrección de Cristo de una manera evidencialista. Como Pablo en Atenas, debemos exigir un cambio completo de presuposición y perspectiva acerca del mundo, basado en la autoridad de la palabra de Dios, y no simplemente una mera adición de unos pocos hechos o evidencias. Fin de la cita. Todo ser humano, no solo los creyentes, todo ser humano, lo único que necesita es las Escrituras para tener la certeza de que Jesucristo resucitó. Así que hoy salgan de aquí diciendo conmigo, salgan diciendo con el apóstol Pablo, Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Pongámonos de pie.